Fíjate que, de nuevo, guardando las debidas proporciones, luego me recuerda la voz de Pau, la baterista, Ujú. un poco a Alanis. Alanis Morissette. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a tu canal Rock and Beer, tu canal de música de alto octanaje. Jerry, ¿cómo estás? Muy bien, Matthews. ¿Y tú? Bien, a todo dar, ya listos con otro Viernes de The Warning. viernes de The Warning, Jerry, que en verdad cada viernes ya estamos en la estratosfera. Así Todos los es. comentarios, ha gustado mucho Ha gustado este mucho esa segmento, ¿no? sección Así es. y estamos muy agradecidos. Obviamente, síganle dando like para que sigamos haciendo más videos de The Warning. Así es. Además, súper contentos de estar apoyando a las guaguas Las guaguas. que son tesoro nacional. Así es que es tesoro nacional. Ya nos dijeron varias veces que son el tesoro nacional. Entonces, los tesoros nacionales hay que cuidarlos, hay que apapacharlos y hay que protegerlos, porque son patrimonio cultural de la humanidad, además. Exactamente. Jerry. Entonces, pues estamos muy contentos, Jerry, aquí en este viernes de The Warning. Les tenemos una sorpresita, pero vamos a disfrutar este viernes, Jerry, con una vieja. Una bohemia. Una vieja conocida Una de vieja nosotros. conocida. Una bohemia cristal. Así es. Que tengo que decir, ya sabe la gente en este canal que no me gustan las claras, pero esta es la única clara que me gusta de cerveza. Exactamente. Entonces, vámonos con esta bohemia cristal, mi Jerry, que tiene, fíjate que le voy a servir ahora sí generoso porque esta presentación sí. es el famoso latón que viene de casi medio litro, mi Jerry. Entonces, como casi siempre me cacheteas, ahora yo voy a aprovechar. Te dejo a pie, ¿no? Exactamente. Y fíjate que, Jerry, que la bohemia ya es una cerveza pues de mucha tradición en México. Ya hemos reaccionado a algunas otras cervezas bohemia. Y esta no es tan común la bohemia en lata. Uh-huh. Porque, digo, tú recordarás que la bohemia casi siempre viene en presentación botella, sí. de vidrio con su tradicional envase que lleva 50 o 60 años así. Pero bueno, esta Cristal, que es una cerveza mucho más, digamos, amigable. Sí, es una competencia de las lagers que tanto gustan en México. Así es. Pero llegó Bohemia a darle su cachetada a todas las lagers mexicanas y les está diciendo, así es como se hace una lager. Ya empezamos con problemas desde ahorita, en el viernes de Warning, porque Jerry y yo tenemos una discusión sobre cervezas que luego se las vamos a platicar. Un día hay que hacer fíjate, un día hay que hacer un Celebrity Deathmatch de cervezas, a ver cuál prefieren. Uh-huh. Y te aseguro que mi cerveza, no la predilecta, pero que me gusta mucho, puede ganar. Pues vamos a planear ese match. Jerry, salud. Saludcita con bohemia. Con la bohemia cristal. Cristal como la claridad de las guaguas. Vamos a ver. Excelente. Eso sí es una cerveza. Muy parecida a la que ya hemos hablado, muy parecida, pero me gusta. Jerry, pues vámonos con este viernes de The Warning, con estas chamacas que están rompiendo, ya lo hemos dicho muchas veces, están rompiendo fronteras. Próximamente en nuestro país, Jerry. Próximamente en México, en el Auditorio Nacional. Estamos buscando la manera de meternos. Entonces, si por arriba, si por alguna ventana del auditorio. Es que todo está sold out. Cuando quisimos reaccionar a esto ya estábamos. Pero no les queremos adelantar, pero les damos una sorpresa porque ya sea como sea, ahí estaremos. Jerry, presenta este viernes. Esta vez vamos traemos... Han solicitado muchas canciones de Lunario. Ok. Muy específicas. Que, déjame darte un dato, muy rápido. El Lunario es una cueva abajo del Auditorio Nacional. Así es. O sea, es una huevito, es una ratonerita. Sí. Fíjate qué padre ahora. Círculo completo. ¿no? Círculo que vayan a estar ahora en el gran Auditorio Nacional. Sí, exactamente. Y aquí en el Lunario nos han pedido canciones muy específicas y que eventualmente vamos a reaccionar a ellas, pero decidimos darle primero la oportunidad a una favorita de los dos, que es una canción del álbum que es un bonus track. Es un bonus track de Queen of the Murder Scene. De Queen of the Murder Scene, que es una rolísima. En lo personal a mí se me hace... En cuanto a letra, en cuanto a composición, se volaron la muy banda. Sentimental. Sí, muy sentimental. Es excelente. Es The End. The Stars Always Seems to Fade. Así es. ¿no?
en vivo en el lunario, En el lunario. cuando The Warning empezaba a agarrar Empezaba. fuerza en nuestro país a nivel mundial. Y qué orgullo que ahora suban al gran estrado que es el Auditorio Nacional, que Así ahorita vamos es. a platicar. Vámonos, Jerry, con The End, The End. en The vivo Warning en el lunario, Ciudad de México. ¡Listos! I don't regret, wish I could forget, 'cause all the things I've done and all the things I've said don't go away, they stay with me, like a constant loop inside my mind that's always on repeat. I know it's wrong, but there's nothing to be done anymore. I won't forgive myself, 'cause pity doesn't help anymore. This is the end, so long my friend. Stars always seem to fade, it's a little too late to with bloodstained hands, how you make amends. Stars always seem to fade, it's a little too late to start over again. Quiero pausar ahí porque se nos va a ir el tema de Ale tocando el piano y demostrando una vez más el rango que tienen estas tres músicas, porque eso es lo que son. Sí, Son músicos. Que en cualquier sí, instrumento le punto pones, destacan. cualquiera lo toca, ¿no? Así es. Demostrando la virtuosidad, obviamente, de las tres. Y también quiero tocar el tema de cuando Pau compone esta canción, Ujú. si no mal recuerdo, tenía 13 años o por Ok, ahí, ok. 13, 14 años. Y es una canción con una letra tan compleja y tan Tan profunda. profunda Sí, que claro. se te hace difícil que alguien de esa edad pueda tener ese tipo de pensamientos Sí, y de sí, inspiración, ¿no? sí. Es impresionante. Sí. They'll never know, 'cause I'll never say anything about the memories that live inside my head. They stay with me. Fíjate que, de nuevo, guardando las debidas proporciones, luego me recuerda la voz de Pau, la baterista, Ujú. un poco a Alanis, Alanis Morissette. ¿no? De hecho, qué bueno que tocas el tema. porque Gracias. acaban de... Dígame, licenciado. Dígame, licenciado. Acaban de hacer un cover de Alanis Morissette. Ok. En vivo en un programa de radio, me parece. Ya. Y es nuevo, o sea, no Ok. tiene ni 2 semanas. Deberíamos de reaccionar a eso. Va. Pero próximamente. fíjate, no sé por qué me trajo reminiscencias la voz de Pau un poco Un a... poco, sí. Es que la voz la articula, y a ver, no soy experto ni, Ujú. ni en vocales, nada, pero la articula desde muy del Ujú, diafragma. Y ella emite una voz muy... Con un timbre muy particular. Exactamente, o sea, digamos. no es una voz muy que la encuentres en cualquier lado, ¿eh? Ujú. O sea, Es muy especial. es muy especial, sí me recuerda, o no sé si a la vocalista de Cranberries, Ajá, también, fíjate, sí. a Un poco. la que murió, ahorita me acuerdo, Ujú. pero qué padre que evoque a esa Ujú. combinación de voces que son Son bestiales, ¿no? icónicas, Así sí. es. They don't go away. They haunt me every night while I'm lying in my bed. This is the end. So long, my friend. Stars always seem to fade. It's a little too late to with bloodstained hands. I make amends. Stars
Hoy también se me olvidaba que en esta canción suelen criticar, ya lo habíamos comentado a Dani muchas veces, de que no toca, no hace muchos solos en Ajá, las ajá, canciones, ajá, ¿no? ajá. Y esta es una de las Pruebas. de las pruebas que sí lo hace, ¿no? Y lo Ajá. hace muy Magistral, bien, ¿no? así es. Y A mí me sigue impresionando Pau, Pau porque, sigue cantando, tocando la cantando y batería. tocando la Sí, batería, sí, sí. y haz de cuenta que no tiene una expiración o exhalación o nada. O sea, viva la vida, Le va la vida. viva la vida, ¿no? Muchas gracias. Pues excelente interpretación. This is the end, The Warning en el lunario. Así es. Este, Oye, Jerry, te quiero hacer una pregunta. ajá. Prefiero pecar de ignorante Ok, sí. que dar una mala información, que no tiene nada de malo, pero prefiero preguntar. Y si no sé, se lo preguntamos al público. ¿Esta interpretación es anterior a que sacaron el disco de Queen of the Murder Scene? Ay, si me pones contra la espada y la pared. Creo que no. Es anterior el disco, sí. O sea, Estoy casi seguro. ya lo habían sacado. Yo creo que ya lo habían sacado. Ok, sí. ok. Pero si no, Exactamente, que nos comenten. Todos somos humanos, nos vamos a estar Exacto. hablando. Estoy casi seguro que es después, pero Ok, sí, porque puede ser que ya la hayan tenido escrita, que la hayan Ajá. interpretado en vivo y después la hayan metido como bonus track. Entonces, yo ahí sí me quedo con la duda de que se me puede hace. ser. Pero no, que el disco estoy casi seguro que fue después. Pero el disco de estudio ya es, o sea, es más reciente, ¿no? El disco de estudio, el disco de sí. estudio después del de Escape the Mind, Ok. sale el de Queen of the Murder Scene. Ok, o Pues sea, es casi el 2018, segundo. 2017. No, yo creo que antes. Que nos comenten. comenten. Que nos comenten esta línea de temporal, pero a mí es de las rolas que más me gusta del Queen of the Murder Scene. Me encanta y esa interpretación me encantó. Jerry, vámonos a nuestro segmento estrella, las calificaciones. Sí, mira, aunque es una canción que es de mis favoritas y es una gran canción, creo que la interpretación, pues todavía estaban empezando, Okay. el lunario es pequeño, el público, o sea, no hay la misma vibra de eventos como ahorita en el Pepsi Center, entonces hay que poner todo en sus justas dimensiones y yo creo que es un 8.6. Ok. ¿No? De calificación. Fíjate que a mí me gusta mucho los grupos cuando los ves en un estado más primitivo, Puro, sí. más puro. Y yo he estado en el Lunario y es un lugar, pues yo creo que para unas 400 personas, ¿eh? O sea, los que estuvieron ahí vieron historia. Sí. Es como los que vieron a AC/DC con 50 personas en un bar, ¿no? Pero a mí me gusta mucho este tipo de interpretaciones, mucho más auténticas, mucho más sólidas, más personales, sin tanta un back de sonidos o de coros, etcétera, ¿no? Yo me voy con un 9. Okay. Fíjate, Jerry, me voy con un 9. Bien. Me encanta esta canción, es de mis favoritas de The Warning. Y me voy con un 9 con The End en el Lunario del Auditorio Nacional. Muy bien. Así es. La cerveza. Mira, Jerry, a mí me gustan mucho las claras, pero creo que ya no voy a discutir contigo porque nos va a llevar en serio ya a una ruptura muy seria que seguramente no va a traer nada bueno, pero yo me voy con un 8.8 de esta bohemia. Me gusta, a mí sí me gustan las lager, las disfruto, no me pongo de malas, sí me puso de malas aquel día que sacamos aquella cerveza, pero 8.8, mira. Pues fíjate que para sorpresa de muchos le voy a dar una buena calificación porque de las lager, la mejor y para mí, pero por mucho es esta bohemia clara y por mucho digo... Por mucho. Por mucho. Okay. O sea, yo también estoy llegando acá con un 8.6. Ya. Para mí es una gran cerveza. Perfecto. Fíjate que está
está como firmada Ajá. fíjate, por el maestro cervecero. Maestro cervecero. Pues este maestro cervecero, Sergio Este es- Ponce de León, a que le mandamos un saludo. Un saludo, Un saludo. Sergio Ponce de Donde León. quiera, Gracias. donde quiera que se Gracias encuentre. por hacer una lager real. Exactamente. Una buena lager. Donde quiera que se encuentre don Sergio Ponce de León, Por ponerle sus cachetadas a las demás lagers. le mandamos un gran saludo. Jerry, pues vámonos. Vámonos. Suscríbanse. Suscríbanse, denle like, comenten. Notificaciones. Notificaciones, denle a la campanita y pues nos vemos aquí En la en próxima, el próximo viernes de The Warning. que está rompiendo Jerry barreras y no vamos a Para. defraudar a nuestros seguidores de Viernes de Así Warning. Jerry, gracias. Gracias. Cuídate. Vámonos. Rock and Beer. Listos. Vámonos en este viernesito. Listo.